Se me piden ideas sobre gobierno de la educación. El país tiene una condición excepcional en el mundo, y es que tiene desde hace décadas, por suerte, una concepción especial de la estructura política que gobierna la educación, sobre la base de la autonomía y de las prescripciones constitucionales que ustedes conocen. Hay en la Constitución la suficiente flexibilidad como para que el gobierno de la educación o de los entes responsables de la educación se organicen o se compongan de maneras diferentes. Y yo creo que puede haber algunos principios comunes a todo el gobierno de la educación y algunos aspectos diferenciales en función de cada nivel de la educación, que no podemos tener, a lo mejor, o no convendría tener una respuesta única. Por ejemplo, la universidad se gobierna con autonomía en función de los pesos de 3 órdenes diferentes, que es el personal docente, los estudiantes y los egresados. Y yo creo que si nosotros quisiéramos gobernar la enseñanza primaria con esos 3 órdenes, no funcionaría, porque los egresados somos todos, los alumnos parece difícil que lleguen a ese grado de gobierno sin perjuicio de que en el aula tengan responsabilidades y aprendan, etc. Ese es otro asunto, de manera que las respuestas no pueden ser homogéneas. ¿Cuáles serían para mí los principios? Los principios que yo creo, en los que creo, son, primero, que es una cosa buena que la educación en todos sus niveles se rija con el principio de autonomía. Es decir, no con la estructura que es corriente en los demás países, por los cuales el Poder Ejecutivo asume la función educadora, la adscribe al Ministerio de Educación y monta un Ministerio de Educación responsable de dar satisfacción a todas las necesidades de la educación. En algunos países se montan 2 ministerios porque se hace otro para lo universitario, para la educación superior. Pero en general el organigrama presidido por el señor ministro con direcciones y responsables para cada especialidad es el organigrama más o menos frecuente, con intervenciones participativas por la vía de consejos asesores, de comisiones especiales, representativas, etcétera, pero no necesariamente incluidas en los órganos de decisión, que son los que confieren la verdadera autonomía. Yo creo que ese principio lo vamos a defender, lo vamos a preservar y demás. El principio de autonomía, a su vez, es más fácil de enunciar que de ejercer, porque bueno, hay situaciones en las que notoriamente órganos autónomos de la educación han renunciado a su autonomía y han trasladado presiones extraautonómicas.
En 1957 se redactó el programa para las escuelas urbanas, con una comisión de primera magnitud, de primera línea. La comisión incluye una sección para educación rural. El Parlamento hace un escándalo, predominan las posiciones conservadoras en la materia, hay un debate, hay una serie de conferencias, Reina Reyes, María Abate, Clemente Estable, etcétera, yo lo recuerdo bien, intervienen para defender la necesidad de la educación sexual, y el Consejo de Enseñanza Primaria suprime del programa las páginas que molestaban. Bueno, en ese caso teníamos autonomía, se usaba la palabra autonomía, pero había que precisarla un poco, ¿no? Se puede tener un organismo autónomo designado políticamente, es el caso actual, presente. El CODICEN ha sido designado como organismo autónomo, y se puede considerar, o alguien puede interpretar, que ese nivel de autonomía no es suficiente, porque en el fondo la designación por la vía del propio poder político ya de alguna manera limita, podríamos decir, la característica de autónomo. Sin embargo, seguimos hablando de un ente autónomo, desde luego. Podríamos estar en una situación contraria. Podríamos tener, por ejemplo, un organismo autónomo para la conducción de la enseñanza industrial y decir, bueno, la enseñanza industrial, la técnico profesional, como le queramos llamar, interesa, como es evidente, al sector productivo, y el sector productivo tiene que saber qué enseñanza se da para ver qué trabajadores va a tener, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear un organismo autónomo que está regido en parte por representantes del sector productivo, es decir, de las cámaras representativas de quienes producen y quienes atienden servicios. A determinada altura ese órgano autónomo podríamos encontrarnos, estoy suponiendo situaciones, no estoy en fin, acusando a nadie de tener estas intenciones ni de haberlas tenido. Podríamos encontrarnos con que ese órgano autónomo en el fondo termina respondiendo a los intereses de las multinacionales, supongamos, porque las tales cámaras tendrían un peso mayor en ellas, las grandes empresas generalmente vienen de afuera, etcétera. Bueno, podríamos hablar de una autonomía. El señor ministro no manda en la UTU, hay un órgano autónomo, pero ese órgano autónomo es autónomo, no lo sé. Podríamos... La autonomía es relativa, ¿no? Bueno, esa es la conclusión, que la autonomía es siempre relativa, nunca es absoluta. Eso. Entonces, nosotros creo que tenemos que organizar el gobierno de la educación con el principio de autonomía, admitiendo que es un principio relativo y por consiguiente negociable. En los años 30 el doctor Eugenio Petit Muñoz, que fue mi profesor, proclamaba el poder educativo, y lo proclamaba, y él era abogado e historiador, lo proclamaba como un poder equivalente al legislativo, al ejecutivo y al judicial, como un cuarto poder, el poder educativo. ¿Podemos llevar la autonomía a ese extremo? Me da la impresión de que tenemos que ajustarnos a los tiempos históricos
y a las posibilidades, a las viabilidades de lo que querramos hacer. Para mí, los entes rectores de la enseñanza, después me van a preguntar cuáles son y cuántos, etcétera, los entes rectores de la enseñanza, en todos los casos, tienen que tener entre sus miembros una cuota, yo no sé decir cuál, qué cuota, qué porcentaje, de miembros elegidos en las formas correctas de una elección nacional, etcétera, etcétera, con todas las garantías, por el personal docente. Ese principio no me cabe ninguna duda. En los primeros tiempos la FUM reclamaba un consejo de enseñanza primaria constituido por mayoría de maestros elegidos por los maestros. Y esto pasaba hace 50 años y antes también, de tal manera que con ese principio yo me caso. Hay una representación importante, me parece a mí, válida, de los alumnos. Dejo de lado el problema del gobierno de los centros docentes, donde la participación de los alumnos también tiene que gozar de todas las garantías, naturalmente. Pero en el órgano rector, llamémosle consejo, no le llamemos descentralizado porque es una palabra muy fea, pero en ese consejo los estudiantes tienen que estar. ¿Qué hacemos con los estudiantes de primaria? Pues no los ponemos. En ese consejo no los ponemos, porque sería un símbolo, sería como poner la bandera en el rinconcito y tener un niño ahí de guardia. Segundo, ¿en qué niveles de secundaria? Discutámoslo. Pero en la enseñanza media, que termina con el bachillerato, la representación de los estudiantes tiene que tener lugar. No sé si habrá un consejo o dos, uno para el primer tramo, otro para el segundo tramo, y si las situaciones serán distintas. Todo eso son variables, pero la representación de los estudiantes es necesaria. Lo mismo pasaría con la enseñanza técnico profesional, y lo mismo pasaría con cualquier órgano, yo no sé cómo se va a llamar, que gobierne la formación docente. En la formación docente, desde el pique, desde el principio, los estudiantes tienen que estar, porque eso les va a dar no solamente responsabilidad, sino la experiencia que les va a permitir gobernar democráticamente los centros en los cuales ellos ejerzan la docencia. Hay un tercer componente que son los papás y sobre todo las mamás. Los papás y las mamás en la universidad no cuentan, y se explica. En la enseñanza primaria, que por ahora incluye la enseñanza inicial, la ausencia de representantes de los niños, este es un tema a discutir, puede ser sustituida por la presencia de representantes de los padres interesados. Esto es complicadísimo, porque las comisiones pro fomento, por ejemplo, en el caso de primaria, y las APALES, en el caso de secundaria, no tienen federaciones nacionales que organicen toda esa elección. Pero ya se verá, porque así como se organizan los jubilados para tener sus representantes en el Banco de Previsión Social, los papás y las mamás se organizarán si se les da derecho a intervenir. Yo les daría derecho a intervenir claramente en la enseñanza primaria. No sé en qué medida en la enseñanza secundaria. Un niño de 13 años está ya en la enseñanza secundaria.
Y entonces hay que defender el derecho de que ese niño esté representado. ¿Por quién? ¿Por él mismo o por los papás y las mamás? No lo sé. Yo supongo que en cierto momento conviene que los estudiantes de edad más o menos avanzada ya no se sientan tutelados en el gobierno de la educación y tal vez tampoco se sientan demasiado tutelados en su casa. Es decir, ahí entran en juego las relaciones generacionales y las responsabilidades, y este es un tema a debatir que afectaría esta representación, así con estas dudas, el nivel de la secundaria, el nivel de la técnico profesional, que también recibe niños de 13 años, no afectaría la formación docente en absoluto, no tendría por qué afectarlo, y quedaría claramente establecida en el caso de los niños de primaria. La comunidad. Hay países donde los órganos rectores tienen representantes de los ayuntamientos. Nosotros, los ayuntamientos, les damos otras funciones. No hay una tradición de ayuntamientos, empezando por el hecho de que nosotros tenemos 19, cuando cualquier país del mismo tamaño de Uruguay tiene 300 o 400. De manera que los ayuntamientos, las municipalidades juegan de una manera distinta. No me haría yo un problema, y en cambio creo que les haría lugar en ciertas comisiones especializadas y posiblemente en los órganos rectores de ciertos centros educativos donde la presencia del ayuntamiento podría ser. Pero este es otro problema, porque la pregunta es sobre el gobierno de la educación en general. En ciertos ámbitos importaría mucho, me parece a mí, la presencia de ciertos órganos que tienen que ver con la actividad productiva. En la UTU creo que sería conveniente que hubiera mecanismos por los cuales o en el gobierno o muy cerca del gobierno estuvieran representados el PIT-CNT, por ejemplo. El PIT-CNT para la UTU lo vería muy bien, y los representantes de la contraparte del PIT-CNT, y tal vez ciertos órganos del Estado, como podría ser el Instituto Nacional de Colonización, aunque sea para que el Instituto Nacional de Educación termine de educarse de una buena vez en la ley que le creó. Pero la UTU es responsable de las escuelas agrarias, y el desarrollo agrario es parte fundamental del futuro de este país, y el Instituto Nacional de Colonización tiene que ser parte fundamental de la transformación agraria del país, porque es nuestra herramienta y porque está legislada y vigente, y lo que hay que hacer es simplemente darle aire y darle exigencia. Entonces ahí podríamos discutir, en el caso de la UTU, una composición en que, aparte de estar los docentes, aparte de estar los estudiantes, pudieran estar también determinados órganos representativos de la actividad productiva nacional. Me pregunto en qué lugar la Universidad de la República, no otras, la de la República, pudiera tener algún mecanismo participativo en alguno de estos órganos, o en otro órgano del cual después voy a hablar. Me queda lo más espinoso, el Poder Ejecutivo.
porque actualmente tenemos consejos designados en definitiva por el Poder Ejecutivo. Convenio del Parlamento, es verdad, no es un detalle menor, es un buen complemento que el Loíza hace y que hay que tener en cuenta. Yo tengo la impresión de que hay entre la masa docente del país una corriente tendiente a la exclusión total de los representantes del Poder Ejecutivo. Yo personalmente, en las presentes circunstancias, no acompañaría esa posición. Yo pienso que sería un cambio de 180 grados y que el cambio en esta materia en un país que tiene muchos problemas para atender y que no convendría que se enzarzara en una guerra del gobierno de la educación, en una guerra interna interminable, convendría dar un giro de 90 grados, pero no de 180. Yo creo que sería interesante una cierta presencia del Poder Ejecutivo, de personas designadas por el Poder Ejecutivo, con garantías que tienen que estar en la ley, porque la ley tiene que decir qué perfil tienen estas personas, y con la garantía que recuerda Eloísa de que el Parlamento, el Senado, como parte del Parlamento, del Poder Legislativo, intervenga también para decir si está de acuerdo o no. Estoy latoso, ¿no? ¿Por qué me hizo esa pregunta? Pero es la primera vez en todo el debate educativo que yo hablo de este tema, porque la CODE no discute estos temas, no está para discutir la educación, sino para organizar la discusión. Pero aquí yo estoy a título personal, esto es obvio también. La Constitución dice, y yo creo que dice bien, la ley establecerá la coordinación de las enseñanzas. Y se calla después del punto. Hasta ahí. Tiene que haber un mecanismo de coordinación. ¿Cómo se llama? Se llama un Consejo Directivo Central, un CODICEN. Se llama un ministerio, una comisión adscrita al ministerio especializado como la actual Comisión Coordinadora de Educación, y en ese caso ahí también el principio del cogobierno, la representación de los docentes, que hoy no existe, la representación de los alumnos, que hoy no existe, se establecerá. Todo esto son temas abiertos que permiten mantener sobre la mesa distintas fórmulas que respondan a la pregunta que me ha hecho el compañero. Yo recomendaría al sindicato FUM estudiar a fondo este asunto, no aferrarse a una fórmula predeterminada y tener un mandato que impida la negociación, porque estas son cosas a negociar políticamente. Este es un tema político, de política nacional. Poder tener unos ciertos objetivos en primera instancia, sabiendo que se puede renunciar a algunos de ellos siempre que se contemplen otros, y teniendo siempre presente el interés de 400.000 niños, porque eso me parece que es lo fundamental. Si componemos la cosa en función de un interés que sea distante del de los niños, o que olvide que el destinatario final de tanto bla 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 y tanta negociación es el educando, entonces también ahí perdemos
la oportunidad. De manera que estas son fórmulas muy plurales. Ustedes pueden decir, vamos a luchar para tener un consejo de enseñanza primaria de 5 con 3 maestros. Después el Poder Ejecutivo pone uno, los papás ponen otro, punto. Eso es una fórmula, propónganla. Pueden decir, no, con 2 está bien, porque así ponemos 2 del Poder Ejecutivo y 1 de los papás. O los papás, 1 y las mamás, otro, si quieren, lo que quieran. Los docentes, desde luego, hay que ubicarlos en una cuota. ¿Cuál es esa cuota? Es mayoritaria, se propone. Aceptamos no ser mayoritarios, pero sí estar representados y tener capacidad de decisión, de influir en las decisiones. Es un tema de negociación y es un tema en el que yo insistiría, no tenemos por qué decir la fórmula en primaria, en secundaria y en técnico profesional y en formación docente es la misma, porque entonces caemos en un modelo que no es aplicable a las 4 situaciones.